por las dudas, voy a grabar también con esta. Estoy bien sentada, ¿eh? Sí, sí, Porque perfecto. yo siempre me veo, me parece como que me falta silla, me veo tan grandota. No, no, No no, sé por perfecto. qué. Estamos entonces charlando con la senadora nacional, Elena Corregido, eh, y queríamos charlar sobre estos dos proyectos que van a empezar a discutirse en el Congreso Nacional. El, el primero sobre el cual nos vamos a extender un poco más, que tiene que ver con violencia familiar. ¿Así es? Así. ¿Podría describir brevemente los puntos salientes del proyecto? Bueno, incorpora el concepto de violencia familiar como el abuso de poder de quien ejerce el poder asimétrico dentro de una familia y a todos los miembros, es decir, a los hijos, a los padres y a las parejas, sean o no convivientes, actuales o pasadas. Incorpora la denuncia solidaria, es decir, que cualquier persona puede hacer la denuncia ante un juez o tribunal, aunque no sea de la competencia, para que inmediatamente se le dé auxilio a la persona que está padeciendo la violencia, se excluya al golpeador inmediatamente del seno familiar, independientemente de que después se haga la denuncia y se llegue a un juicio por violencia. En ese juicio por violencia pueden ser testigos los familiares directos, que eso también es una innovación. Se protege a los profesionales que asisten a las víctimas, porque también suelen ser coaccionados por los violentos. Y además, obliga al juez, entre las sanciones que, que le, que le dé al violento, obliga al juez a comunicar que esa persona necesita hacer un tratamiento en el lugar de trabajo, en el colegio profesional, sacando de la oscuridad, de la privacidad de la familia, ese carácter violento que tiene, que lo obliga a tratarse y a revisar su conducta. Dos puntos al respecto. Uno que charlábamos antes de comenzar la entrevista, que tenía que ver con la decisión o cómo lo piensan en relación con, ustedes hablan todo el tiempo en el proyecto de violencia familiar y no violencia de género. Bueno, nada, lo que charlábamos previamente, ¿por qué esa decisión? Digamos. Porque en realidad la violencia que todos los días vemos en los medios, de las denuncias que se hacen, de situaciones de las muertes y demás, es cierto que la mayoría son mujeres que son atacadas por su pareja o su expareja. Pero también es cierto que la violencia es un fenómeno social y cultural que se está dando en este mundo y en nuestro país en particular, que afecta también a los niños, a los discapacitados, a los ancianos, es decir, a todo miembro de la sociedad que en algún momento es considerado un otro que se rechaza, ¿no? Entonces nos parece que la violencia es un fenómeno cultural que hay que erradicar, que hay que hacerlo público y hay que tratarlo como tal, como un problema social. Y que me parece que también cuando se habla de género, estamos haciendo siempre hincapié en la cuestión de género del género femenino y no estamos hablando del masculino. Y la verdad es que la mujer en estos últimos años ha avanzado mucho. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la mayoría de los egresados universitarios son mujeres, las mujeres ocupan cargos cada vez más importantes, de mayor representación, y no estamos pensando en esos estereotipos de mujer y varón, qué es lo que está pasando con el género masculino. Entonces se discuten las cuestiones de los estereotipos de la mujer y seguimos dejando al hombre en lugar del simple proveedor. Y no estamos generando los espacios para que el varón genere, desarrolle otras condiciones que tiene, que la cultura machista no le permite, con lo cual sería más feliz él y su familia, y quizás también quitaría esa tensión
que tiene el varón hoy porque no puede cumplir con su mandato de hombre proveedor que le otorga ese estereotipo, ya que la mujer ocupa también ese lugar. Entonces me parece que tenemos que abordar el problema como un problema en conjunto y reconocernos a todos como iguales, que todos tenemos derecho a hacer el ejercicio de los derechos humanos, de vivir en paz, sin violencia, no importa ni la edad que tengamos, ni el sexo, ni la identidad sexual, ni el rol en la familia, padre, madre, abuelo. Es decir, todos merecemos vivir en un mundo más armónico, con afecto y con respeto. Uno de los ítems ahí del proyecto tiene que ver con esto que decías del tratamiento psicológico. Sí. ¿Cómo lo están pensando, digamos? ¿Cómo sería ese tratamiento? ¿Qué institución se haría cargo? ¿Cómo sería? Y bueno, de hecho, lo incorporamos al programa médico obligatorio, todo el tratamiento que tenga que ver con la violencia, es decir, que quien tiene una obra social o una prepaga, Okay. esos serían los quienes se ocuparían, y la salud pública, desde luego. Es decir, que cualquier persona que tuviera que hacer el tratamiento como golpeador o como golpeado, todas las instituciones de la salud, pública y privada, están a disposición del tratamiento. Estos dos proyectos fueron trabajados con el senador Aníbal Fernández. Sí. El otro proyecto tiene que ver con la creación de un régimen alimentario. Sí. Contanos un poquito ese proyecto. Ese proyecto consiste en crear un registro nacional de deudores alimentarios con la información que proveen los jueces y los registros alimentarios provinciales, y exige que para una determinada cantidad de trámites haya que presentar ese libre deuda en el registro de deudores alimentarios. Por ejemplo, para sacar o renovar el carnet de conductor, o abrir cuentas bancarias, o renovar las tarjetas de crédito, o abrir una industria o comercio, o renovar el pasaporte, o ser proveedor del Estado. Es decir, las actividades económicas que cualquier persona, o para hacer empleo público, ¿no?, en cualquier poder. Me decían también de incorporar para casarse de nuevo, porque a veces quienes tienen que alimentar a sus hijos se casan en segundas o terceras nupcias y olvidan a los hijos de los matrimonios anteriores. Y la verdad que la patria potestad nos da derechos, pero también nos da obligaciones, y nunca tenemos que dejar de cumplir con esas obligaciones que hacen que los chicos puedan tener un desarrollo pleno, y esas obligaciones son para el padre y para la madre. Y eso le exigen al Poder Judicial, al juez, que inscriba a ese deudor en ese registro. Claro. En ambos casos, en los dos proyectos, está algo así de una exigencia al Poder Judicial, un Poder Judicial que muchas veces con los temas cuestionados, vinculados con el género, bueno, es como un sector, ¿cómo decirlo?, como más reaccionario, más conservador en algunas temáticas. Ahora vamos a charlar también de aborto, pero ahí también hay alguna deuda pendiente en lo que respecta al Poder Judicial. Sí. ¿De alguna manera lo tuvieron en cuenta para pensar los dos proyectos? Sí, en el proyecto de violencia está incorporada la capacitación y la formación de todo el personal de salud, de justicia, de seguridad, que tiene que ver con la problemática de violencia familiar, para que tengan un conocimiento acabado de la problemática y no una capacitación aleatoria que puede tener un profesional. Porque la verdad que, y también, bueno, la sociedad también tiene que empezar a exigir la pena del funcionario que incumple con sus obligaciones. Porque el otro día veíamos a esta chica que el día el niño se acercaba a la reja de la casa porque llegaba el ex marido a buscar a la niña y que le pegó. Sí. Que la verdad que seguramente que hay casos peores, pero eso fue así como 14 veces creo que esa mujer había ido a una fiscalía. ¿Dónde está ese fiscal? Claro. Es decir, bueno, a ver, ¿cuándo vamos a hacer cumplir a los funcionarios que deben cumplir? ¿O cuántas veces las víctimas van a la policía
y la policía le dice, no te conviene hacer una denuncia, mejor hacer una exposición. Es decir, hasta que el marido la mata, hasta que ocurre una tragedia. Entonces me parece que la responsabilidad de los funcionarios públicos que tienen que ver con la problemática tienen que empezar a hacerse cargo y a recibir las penas que corresponden, que ya están en el Código Penal. Pero me parece que la sociedad también tiene que poner en su lugar a esos funcionarios. Bien. Te llevo digo, se está discutiendo ahora trata de personas, que era como otra deuda pendiente. ¿Cuál es tu opinión al respecto del proyecto que está circulando ahora? La verdad que no lo he leído todavía, el de trata de personas. Sé que se está trabajando y me parece muy interesante, sobre todo porque el otro día yo veía que en Rosario se ha reglamentado la profesión de las prostitutas en whiskerías y cabarets, algo así se llama. Y la verdad que nosotros no somos un país reglamentarista con respecto a la trata. De ninguna manera podemos estar reglamentando la explotación de ninguna mujer. Parece que en eso tenemos que ser estrictos y tenemos que tener un criterio unificado en todo el país. Ok. Ese proyecto se está discutiendo recién en diputados, ¿verdad? Sí, creo que sí. Te llevaba Acá al Senado no llegó todavía. No, todavía no, entró por diputados. Y te llevaba al otro tema, digamos, de la agenda de temas vinculados con los derechos de las mujeres, que es como el gran debate, si se quiere, desde siempre, que tiene que ver con la despenalización o la legalización del aborto. En primero, tu opinión personal, digamos, y después, en su momento, dos proyectos tuvieron el apoyo de muchos senadores y senadoras y también de diputados. ¿Cómo ves que está ese debate? ¿Está detenido? ¿Cómo crees que puede avanzar o no? Bueno, yo creo que en realidad la cuestión del aborto está inscripta en esta cuestión de la tutela que todavía se tiene sobre la mujer. No olvidemos que nosotros tenemos derechos desde ayer, digamos, porque votamos hace días, digamos, ¿no? En la historia de la humanidad, los derechos de las mujeres son, podríamos decir que un segundo en la historia de la humanidad. Entonces, nosotros hasta hace muy poco no podíamos administrar nuestros propios bienes, no podíamos votar, y entonces yo leía cuando se trató la ley de matrimonio, me puse a leer las discusiones en el Senado cuando se pasó del matrimonio, el matrimonio civil en los registros civiles, que se lo sacaba del ámbito de las iglesias. Y un senador socialista decía a favor de la ley en el registro civil, es decir, era el pensamiento progresista, decía que había que sacar de la iglesia el matrimonio porque las mujeres y los niños éramos muy influenciables. Y ese era el pensamiento progresista, ¿no es cierto? El que aportó para que los casamientos sean en registro civil. Y esa tutela todavía está. Entonces, como existe esa tutela, se puede opinar en nombre de la mujer el daño que nos produce, lo que es conveniente para nuestro cuerpo, para nuestras vidas, para nuestro bienestar. Y en realidad ninguna mujer desea hacerse un aborto. Es decir, lo lógico es que pueda tener la oportunidad de hacer una planificación familiar adecuada, utilizando los métodos anticonceptivos que corresponden. Pero la violencia doméstica existe, las violaciones en el matrimonio también, las violaciones fuera de la casa también existen. Hace muy poco una niña de 11 años en Entre Ríos tuvo el hijo, porque se pusieron a discutir si era punible o no punible. La cuestión es que el embarazo avanzó y la niña de 11 años hoy tiene un hijo de una violación, que eso ya es otro contexto, porque no podemos decir que una niña de 11 años puede dar algún consentimiento, pero bueno, además de que fue violada.
Entonces me parece que es terrible que, aún a pesar del fallo de la Corte, que exime de la denuncia policial para que se pueda practicar el aborto y bajo el amparo de la autonomía de la persona y la confidencialidad del médico. Es decir, que no hay nada que impida, más que el prejuicio y la hipocresía, que esas mujeres que han sido abusadas, maltratadas y violadas puedan hacerse el aborto, y más aún teniendo en cuenta que la medicina, que la ciencia permite el aborto mediante el uso del misoprostol, que no obliga al aborto quirúrgico, que es otra violencia que se sigue ejerciendo sobre la mujer, pudiendo indicar un aborto con misoprostol, aliviando un montón de situaciones. Me parece que es de una violencia espantosa la que se vuelve a ejercer sobre las mujeres abusadas. Así que yo espero que este debate lo podamos seguir haciendo, que lo podamos pensar desde un lugar horizontal, democrático, sin tutelar a nadie, respetando la autonomía de las personas, así como la respetamos para la ley de salud mental, para la ley de matrimonio, para la ley de identidad de género, que me parecen sumamente valiosas y que han hecho una apertura en la mentalidad de la sociedad argentina. Pero me parece que este debate sobre el aborto lo tenemos que dar con esa misma apertura, porque las mujeres que se mueren en las camillas clandestinas son las mujeres pobres. Y los médicos que hacen objeción de conciencia en la salud pública no tienen objeción de conciencia en el sanatorio privado. Entonces, la objeción de conciencia para cumplir la ley no debe ser permitida, porque nadie está obligado a trabajar en salud pública, pero sí a cumplir la ley. La última pregunta, y te agradezco mucho la entrevista. Todos coinciden que en el último tiempo los debates y las discusiones en torno a los temas vinculados con los derechos de las mujeres han ganado en riqueza y en profundidad. Digo, se ha visto en este último tiempo la cantidad de proyectos en ese sentido. ¿Coincidís con ese diagnóstico? ¿Crees que en el último tiempo, bueno, por lo menos hay muchas deudas pendientes, el tema aborto es uno de ellos, pero se ha avanzado mucho, se han dado muchas discusiones? Sí, se dan muchas discusiones, pero también uno tiene que tener cuidado con los retrocesos. ¿Ah? Porque en el mundo hay así como un fortalecimiento de las derechas, ¿no? Uno ve en muchas cuestiones, en las xenofobias, en las violencias a los grupos extranjeros. Entonces, con el aborto uno ve también hasta como una crueldad cuando se defiende la vida, ¿no? Cuando en realidad deberíamos defender la vida de esas mujeres que han sido violentadas, y niñas, ¿no? Y abusadas y maltratadas. Me parece que sí, que hay un avance, que muchos hombres ayudan en ese avance, como Néstor Kirchner, por ejemplo, y algunas mujeres no ayudan para nada. Es una cuestión cultural, es una cuestión ideológica, y bueno, estamos en un momento extraordinario en la Argentina donde se debaten derechos y se amplían los derechos a todos y a todas. Tenemos una presidenta que es un ejemplo de mujer, sin embargo uno ve cómo se la agrede desde el lugar del odio, ¿no? Que ni siquiera se hace
se reconoce el mérito que tiene como mujer de ocupar la primera magistratura de un país, con el coraje que lo hace y con la inteligencia que lo hace y con las condiciones que tiene, porque la verdad que yo no sé si en la Argentina hay un hombre que tenga las virtudes que tiene Cristina en todo, ¿no? En la fortaleza, en el discurso, en las ideas, en las cosas que genera, ¿verdad? Y sin embargo, qué duro que son algunos con ella. Con qué crueldad a veces se la ataca, ¿no? Entonces me parece que esas son alertas que uno tiene que considerar no solamente por el proyecto político que uno defiende, sino por la cosa cultural que hay detrás de eso que ella, porque ella es mujer, ¿no? Yo me acuerdo cuando Cristina era candidata a presidenta la primera vez en el 2007, a mí mucha gente me decía que le molestaba el dedito de Cristina, porque Cristina habla con las manos. Y entonces yo le dije, vos no te fijes tanto en el dedito, escuchá lo que dice. Bueno, cuando Cristina llegó al Chaco en el 25 de mayo del año pasado, me encontré a la salida de esa gran fiesta que fue en la plaza con uno de esos chicos. Y me dijo, Elena, dice, siempre nos acordamos lo que dijiste en mi casa, dice, porque ahora en mi casa son todos cristinistas. Dice, dejamos de mirar el dedito, pero ¿por qué les molestaba el dedito? Porque era una mujer que hablaba con energía, con carácter. Porque a nadie le molestó la mano de Alfonsín, pero sí les molesta el dedo de una mujer. Entonces, es difícil, pero acá estamos.